Bienvenido a una lección sobre la ley de los pecados. Los objetivos de este video son derivar la ley de los pecados y también resolver los triángulos utilizando la ley de los pecados. Pero primero, un triángulo que no es un triángulo correcto se llama un triángulo oblique como vemos aquí. Hasta ahora, solo podemos solucionar triángulos correctos. Sin embargo, la ley de los pecados nos permitirá resolver los triángulos oblicuos, así como solucionar nuevos problemas de aplicación. Aquí están los requisitos para resolver los triángulos oblicuos utilizando la ley de los pecados. Debemos darnos ángulo, ángulo, lado o ángulo, lado. Ángulo significa un lado, y se conocen dos ángulos o ángulo lateral, donde se incluyen dos lados y un ángulo entre los dos lados. Ahora el ángulo lateral tiende a ser un poco más involucrado porque puede llevar a más de un posible triángulo. Así que este caso se cubrirá en un video diferente, y debemos mencionar que los triángulos oblicuos con lado ángulo, y lado también se pueden resolver utilizando algo llamado la ley de los cosinos que se cubre en un video diferente también. Así que vamos adelante y declare la ley de los pecados. Para cualquier triángulo A, B, C la relación del sino de un ángulo al lado opuesto de este ángulo es constante y puede expresarse de dos maneras diferentes. Tenemos la longitud de los lados en el numerador y los pecados de los ángulos en el denominador, o podemos declararlo usando los reciprocales, y me gusta usar este formulario. El seno del ángulo A dividido por la longitud del lado A debe ser igual al sino del ángulo B dividido por la longitud del lado B, que debe igualar al sino del ángulo C dividido por la longitud del lado C. Así que lo que está diciendo es que estas relaciones serán constantes en cualquier triángulo, y lo que ocurrirá va a utilizar dos de estas relaciones para establecer una proporción donde de estos valores serán desconocidos, y luego podemos usar el hecho que los productos cruzados son iguales en una proporción y resuelven por el valor desconocido. Pero antes de hacer que dejemos mirar en una animación arriba aquí en esta tabla, tenemos las relaciones de los pecados de los ángulos divididos por la longitud de los lados opuestos, y lo que avisaremos es cuando cambiamos el triángulo cambiando cualquier ángulo o la longitud de cualquier aviso lateral de que estas relaciones siguen constantes. Esto está ilustrando la propiedad de la ley de los pecados. Tan independientemente del triángulo, si tomamos el sino del ángulo y dividir por la longitud del lado opuesto, que la relación sigue constante. Vamos adelante y vamos si podemos derivar la ley de los pecados. Si tenemos algún triángulo A, B, C y construimos una altitud, desde que dejemos verterse al aviso lado opuesto, ¿qué sucede? Formamos dos triángulos derechos, un triángulo derecho más pequeño y un triángulo derecho más grande. Así que podríamos decir que el seno del ángulo A es igual a HB en este pequeño triángulo derecho. Y también podríamos decir que el seno del ángulo B es igual a HA en el triángulo derecho más grande. Entonces, si tenemos estas dos ecuaciones y las resolvemos para H, tenemos H igual B sin A y H igual a sin B. Desde que son iguales a él podemos declarar que B sin A es igual a sin B, y ahora si dividimos ambos lados de esta ecuación por el aviso A a la izquierda, los B' se simplifican y avisan a la derecha los A simplifican. Así que nos quedamos con el seno del ángulo A dividido por la longitud del lado A debe ser igual al seno del ángulo B dividido por la longitud de B. Para obtener la tercera relación establecida en la ley de los pecados, podríamos construir una altitud de vertex y mostrar esto también es igual al sino del ángulo C dividido por la longitud del lado C. Ok. Vamos adelante y miremos un problema. Queremos resolver el triángulo donde el ángulo A es de 48 grados, el ángulo B es 54 grados, y el lado A tiene 12.5 pies de longitud. Ahora no es importante que nuestro triángulo es a escala, pero lo que es importante es que si llamamos a este ángulo A, esto debe ser lado A. Si llamamos a este ángulo B, el lado opuesto debe estar lado B.
Y si este ángulo C, esto debe ser lado C. Vamos adelante y registre la información dada. Ángulo A es 48 grados. El ángulo B es 54 grados, y el lado A es 12.5 pies. Bueno. Antes de que demostremos demasiado y trate de usar la ley de los pecados, debemos tomar otra mirada a este triángulo. Sabemos que la suma de los ángulos del interior debe ser igual a 180 grados. Para que podemos ir adelante y encontrar la medida del ángulo C desde que sabemos que C más 48 grados más 54 grados, debe igual a 180 grados. Así que la medida del ángulo C es igual a 78 grados. Ahora lo que debemos encontrar son las longitudes del lado B y lado C. Esto requerirá la ley de los pecados. Otra vez, lo que haremos es seleccionar dos de estas relaciones donde se conocen tres de los valores y luego resolveremos el restante valor desconocido. Así que tenemos que tener la medida de un ángulo, y es un lado opuesto para comenzar, y así usaremos el ángulo A y el lado A para empezarnos. Así que el seno de 48 grados es de 12.5 pies. Como ahora para completar nuestra proporción vamos adelante y utilice el ángulo B. Para tener el seno de 54 grados al lado B de nuevo, aviso, tenemos un valor desconocido, así que ahora podemos cruzar multiplicar. Así tenemos bx sin 48 debe igualar 12.5x sin 54. Así que ahora podemos solucionar b dividiendo ambos lados por sin 48 grados. Así que ahora tendremos, b es aproximadamente igual a este cociente. Vamos adelante y salimos nuestros calculadores, asegúrate de que estamos en modo grado y nuestro numerador será 12.5x sin 54 grados divididos por sin 48 grados. Y así se parece como a 13,6 pies para el lado B. Ahora tenemos que encontrar la longitud del lado C. No podemos usar el teorema Pythagorean porque no es un triángulo correcto, pero podemos usar la ley de los pecados otra vez. Para empezarnos, utilizaré la relación del seno del ángulo A dividido por la longitud del lado A. Y ahora utilizaremos el ángulo C para que el seno de 78 grados dividido por la longitud del lado C otra vez. Esta proporción está declarando que el seno de 48 grados es a 12.5 como el seno de 78 grados es a la longitud del lado C. Vamos a continuar y cruzaremos múltiplemente. Tenemos C sin 48 grados debe ser igual a 12.5x el sin de 78 grados. Para resolver por la longitud de C dividiremos por sin 48 grados. Ahora volveremos al calculadora y encontrar el valor de este cociente. 12.5 sin 78 grados divididos por el sin 48 grados. Y C es aproximadamente 16.5 pies. Ahora un último chequeo para asegurarse de que no hicimos un error de cálculo o mal sustituido un decimal. El lado más largo debe ser opuesto al ángulo más grande. Así que aquí está nuestro mayor ángulo de 78 grados. 16.5 pies es el lado más largo, y el lado más corto de 12.5 debe ser opuesto al ángulo más pequeño, que es. Así que esta es una buena manera de verificar doblemente nuestro trabajo por última vez para asegurarse de que no cometimos un error en la calculadora para resolver nuestro triángulo correcto. Bueno. Así que hay una pareja más videos sobre la ley de los pecados. Uno más que se trata del caso ambiguo, y al menos uno más que se trata de resolver problemas de aplicación. Espero que encontres este video introductorio útil. Gracias, tenga un buen día.